los hijos. Y vamos a estar transmitiendo, aquí tenemos una hermana, que ustedes la han oído ya, y la van a oír otra vez. Porque tiene palabra del Señor para todos nosotros. Es la hermana Yudisa. Así que le entrego los micrófonos a la hermana Yudisa. Y si usted se quiere comunicar con nosotros, mire, 267-527-1680. Estamos aquí para oír lo que usted necesita. Si necesita que se ore por usted, si está enfermo, si tiene alguna situación que necesite oración, llámenos. Comuníquese con nosotros, hermana Yudisa. Amén. Dios les bendiga en esta tarde. Y es para mí una bendición, un privilegio poder estar aquí nuevamente. Gracias al Señor porque puedo estar aquí para compartir con ustedes una palabra. Agradezco pues al pastor Arnel que me hizo la invitación y yo puedo estar acá pues con un rema fresco de parte del Señor. Amén. Les invito a orar. Padre, en esta tarde te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Señor, que tú nos permites estar en este lugar, en esta emisora, para compartir tu palabra. Pero gracias por cada uno, Señor, de los oyentes, por cada uno de aquellos a los cuales tu palabra va a llegar en esta tarde. En el nombre de Jesús, ministra a cada corazón, como solamente tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues cuando usted me hizo la invitación, yo sentí de parte del Señor traer un tema que creo que es de vital importancia. Creo que es un tema bien importante y voy a hablar en esta tarde acerca del perdón. Voy a hablar acerca del perdón porque cuando nos ponemos a analizar, el perdón es algo, es una palabra, es una expresión, es una decisión que a cada uno de nosotros nos gusta recibir, pero muchas veces nos cuesta otorgarlo. Y estamos viviendo tiempos donde la humanidad pues sufre amargamente por cuestión de que no sabe emplear el perdón. Nos cuesta mucho, realmente es algo que a nosotros nos cuesta mucho darlo. Es muy difícil muchas veces perdonarnos a nosotros mismos o perdonar a otros cuando nos agravían, cuando nos fallan, cuando nos faltan. Y yo quisiera compartir en esta tarde bajo el versículo bíblico que se encuentra en Efesios capítulo 4 verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y yo quiero que todo el que nos esté escuchando sepa que el perdón es algo que nos beneficia. Y ese es el título que traigo en esta tarde. El perdón me beneficia. Muchas veces andamos por la vida repartiendo culpas, juzgando a las personas y nos olvidamos de esto tan importante como es el perdón. El perdón lo aprendemos de Dios. Cuando nosotros nos ponemos a analizar, la Biblia dice que Él nos perdonó a nosotros. Y si Él nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para negarle el perdón a los demás? Y yo le digo algo, resulta a veces difícil perdonar. Y hay veces que decimos, te perdono, pero la gran realidad es que si no lo hacemos de todo corazón, realmente no estamos perdonando. Dice que el perdón no es simplemente una opción cristiana, es un mandato divino y una necesidad humana. Muchas veces creemos que perdonar es beneficiar al otro, cuando en realidad el mayor beneficiado, cuando se perdona, somos nosotros mismos. Y este estudio que yo traigo en esta tarde es con la intención de que podamos entender de que el perdón trae sanidad, trae libertad y trae restauración al alma. Diosita, permíteme, amor. La palabra perdón es una palabra pequeña, pero muchos se echan para atrás y dicen que te perdone Dios. ¿Por qué? Cuando las personas
hay veces que nosotros, los seres humanos, endurecemos el corazón cuando pasamos una situación. Y el corazón se llena de raíz de amargura, se llena de resentimiento, y le dejamos todo a como que lo haga Dios. O sea, como que no eres merecedor de mi perdón. No eres merecedor de que yo haga un acto contigo de misericordia, cuando realmente no es así. Yo recuerdo allí en las Escrituras, cuando Pedro le pregunta a Jesús, allí en Mateo 18, 21, él le dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y la respuesta de Jesús fue, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Porque el perdón no es algo que lo usamos o lo llevamos por medida. No es que ya te perdoné, si me vuelves a fallar, pues ahí queda todo. Sí, y nosotros los seres humanos pues somos bien dados a querer tomar venganza, a tomar represalia, a querer pagar ojo por ojo y diente por diente. Cuando la Biblia nos enseña a nosotros que Jesucristo mismo nos enseñó a nosotros perdonar. Yo cuando estaba estudiando esto me venía a mi mente cuando Jesús partió el pan en su última cena. Él sabía que Judas lo iba a entregar y él sabía que Pedro lo iba a negar. Y sin embargo, ni aún así, Jesucristo hizo nada en contra de ellos. Pero lo que más me impacta de la figura de Jesús es que aún estando en la cruz del Calvario, Él dice, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Lo estaban sacrificando. Él estaba pagando allí en la cruz una culpa que no debía. Y sin embargo, aún así, fue tan grande su amor, su bondad, que Él dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Estamos hablando que Jesús estaba actuando como hombre. Amén. Él fue como hombre. Sí, Él no estaba allí en condición de Dios. Y a un ser humano pues se le hace duro. Que le estén haciendo algo y que diga, yo te perdono. Es bien duro, pastor. Sí. Es bien duro. Y yo voy a compartir una breve experiencia de mi vida personal, pero lo voy a hacer ahorita en el desarrollo de este mensaje, porque creo que viene muy bien en esta tarde. Y creo que también puede edificar a alguien que se puede estar pasando por algo similar. Pero antes quiero compartir que el perdón es la decisión voluntaria. Hay quien dice, yo no siento perdonar. Pero es que el perdón no es un sentimiento, es una decisión que debemos de llevar a la acción. Lo podemos llamar un deber. Pudiéramos llamarlo un deber, pero también un mandato divino. Okay. Porque a la luz de las Escrituras nos enseña de que nosotros debemos de perdonar, que así como Dios nos perdona a nosotros debemos de perdonar a los demás. Es un mandato divino. ¿Amén? ¿Iba a decir algo? No, sí. Ok. Entonces, dice que es una decisión voluntaria de liberar a alguien de una deuda, de una culpa o de una ofensa que ha cometido contra nosotros, renunciando al resentimiento, a la venganza y el deseo de represalia. Y créame que humanamente, cuando alguien nos falla, cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos hiere, nuestro yo humano casi siempre responde, casi siempre la respuesta es un deseo de vengarse. ¿Verdad? Porque me heriste o me dolió lo que me hiciste, te voy a hacer sentir lo que me hiciste sentir a mí. ¿Sí? Y no debe ser. Porque ¿qué sería de nosotros si el Señor hubiera hecho lo mismo? ¿Verdad? En el ámbito espiritual y bíblico, el perdón es un acto de gracia, inspirado en el carácter de Dios, quien nos perdonó por medio de Cristo. Y no significa justificar la ofensa ni negar. No significa que, olvidar el daño, sino soltar
el peso emocional y espiritual. Alguien, estuve conversando con alguien, con un pastor llamado el reverendo Miguel, y hablábamos acerca del tema, y entonces él decía que alguien le había compartido de que perdonar es recordar sin dolor, pero más bien perdonar es dejar atrás el pasado, el agravio, porque es que la misma Biblia dice que cuando Dios nos perdona, echa todo nuestro pecado en el fondo de la mar y nunca más se acordará de ello. Entonces, si nosotros hemos perdonado a otras personas y se lo estamos recordando todos los días, entonces no hemos perdonado. Entonces no hemos perdonado. Y una de las cosas que lleva consigo el perdón es olvidar, es echar a un lado el agravio y nunca más volverlo a sacar. Eso es así. Hay gente que se esconde entre los sentimientos y confunden una cosa con la otra. Entonces luego dicen, ¿me estará escuchando el Señor? Cuando el mismo Padre nuestro dice que si tú no perdonas, amén, Dios no te va a perdonar. Así es, así mismo es. Dice la Biblia que el que no perdona no puede ser perdonado. Pero allí en la oración modelo, Jesucristo mismo se lo enseñaba a sus discípulos. Y dice allí en Mateo capítulo 6 versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y dice el 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, pues, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y como nos gusta ser perdonados por Dios. Es una palabrita pequeña. Sí, es una palabra pequeña, pero tiene gran fundamento, gran sentido y una gran esencia. El perdón es bien importante, pastor. Es bien importante. ¿Sabe por qué? Porque la falta de perdón nos enferma. Eso es así también. La falta de perdón nos va pudriendo el alma. La falta de perdón rompe vínculos y relaciones que tienen solución, pero el resentimiento nos lleva a un caos. Sí, nos lleva a una cama hospitalaria. A una cama hospitalaria. Hay estudios que han demostrado que la falta de perdón trae enfermedades cardiovasculares, trae presión arterial alta, trae tensión muscular, trae estrés y depresión. La falta de perdón puede producir cáncer. La falta de perdón puede aumentar la probabilidad de dolor crónico. Y el dolor crónico pues nos lleva al uso de sustancias para calmar el dolor y ocasiona daño. La falta de perdón puede incluso producir, hay una enfermedad que se llama prostalgia, que es una enfermedad que ocurre en el colon cuando ¿cómo puedo decir? Se contraen los músculos internos. Y todo esto viene por falta de perdón. Pero enfermedades gástricas vienen por la falta de perdón. Muchas veces le llaman a esas enfermedades que eso es por el estrés y la fuerza que uno hace. Sí. Viene esa situación. Sí. Pero nos olvidamos que cuando Dios nos dice a nosotros que nos perdonemos unos a otros, nos está evitando que nosotros caigamos en una situación como esa. Caigamos en una crisis. Caigamos en una cama de hospital. Que mucha gente no quiere entender lo que el Señor quiere decir a nuestras vidas y a nuestra familia. Porque nosotros somos un cuerpo que debemos estar en cuidado y ese cuerpo se mantiene limpio para Dios. Amén. Pero muchas veces no lo queremos ver así. Amén. Entonces cuando llegan las enfermedades y cuando llegan estos problemas, lo único que sabemos decir, ay bendito. Y le voy a decir, hay veces que hay personas que están padeciendo de alguna enfermedad y lo llevan al médico y nunca le encuentran la causa.
Los médicos los chequean, los estudian y nunca encuentran la causa de la enfermedad. Y en muchas ocasiones lo que tienen es falta de perdón. Porque cuando hay falta de perdón, el corazón se endurece tanto que no da la oportunidad a otra cosa. Cuando nuestro corazón está lleno de resentimiento, de raíz de amargura, de odio, de deseo de venganza, no hay oportunidad ni siquiera para que el Espíritu Santo obre. Necesitamos ser liberados, necesitamos soltar. Yo conozco el caso de personas que llevan años y años arrastrando el dolor de un abuso sexual, el dolor de la traición o un abuso de parte del esposo o de la esposa. Conozco el caso de hijos que han envejecido y no han perdonado la ausencia de los padres. Así es. Y entonces pues envejecen. ¿Y qué sucede? Este mismo resentimiento a veces se va llevando, pastor, de generación en generación. Es por eso que hay veces que hay familias que no se llevan entre sí. Y pasan los años. Y eso va pasando de una generación a otra. ¿Sí? Nacen los hijos, luego nacen los nietos. Y igual pues las familias tienen como que un pleito, un odio guardado. Y a veces pasa de una generación a otra precisamente ¿por qué? Por la falta de perdón. Y es tan bueno perdonar. Y es lo mejor que hay. Y es tan saludable y es bíblico. Si nosotros nos ponemos a analizar que el perdón inicia con el carácter de Dios. También hay algo que quiero decirte aquí, porque mucha gente usa el perdón como para sentirse inferior. El yo perdonar me está poniendo en un punto que me está rebajando. Sí. Y realmente no se debe de mirar el perdón así. No. Porque nadie está rebajando a nadie. Claro. Nadie quiere ser mejor, ni más grande, ni más pequeño. Sí. El ser humano tiene su lugar. Lo que manda Dios en su palabra es que tú y yo nos perdonemos porque tenemos diferencia de carácter. Amén. Tenemos diferencia que podemos hacerla nuestra y podemos llevarla a un punto donde en vez de una mejoría lo que va a haber es un problema, Amén. una situación que tú no quieres ver, ni yo quiero ver, pero para eso está el que nos conozcamos y nos aprendamos a perdonar. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo perdonamos, mira, se hacen buenas relaciones, Amén. hermanas. Amén. El que está sano va a salir, el que está enfermo va a salir sano. Amén. Y aquel que no perdona, pues lamentablemente eso es lo que está cosechando. Así es. Y cuando vienes tú a ver a esa persona, lo que va a salir es odio, rencor, situaciones que tú no quieres ver, que yo no quiero ver, pero la gente no reconoce que Cristo vino a darnos vida. Y vida en abundancia. Vida en abundancia. Así mismo es. En cuanto a eso que usted decía, hay veces que el ego, el orgullo, no nos permite a nosotros tener un corazón perdonador. Porque se tiene el concepto de que pedir perdón es señal de flaqueza, de flojera, de debilidad. Y no es así. Yo creo que uno de los modos que podemos demostrar que Cristo ha hecho nueva todas las cosas en nuestras vidas es cuando con humildad reconocemos nuestros errores y vamos y pedimos perdón. Así es. Eso es un acto, yo digo que de valentía, pero también de humildad. Pero yo estaba leyendo estudiando este estudio, pastor, y también creo que es válido mencionar el versículo que habla acerca de que cuando lleves tu ofrenda al altar y te acuerdes allí que tu hermano tiene algo en contra tuya, dice, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate y luego, ¿verdad? Pero mire este detalle, no dice si tú tienes algo en contra de tu hermano, es si tu hermano tiene algo en contra tuya, es decir, aunque tú no le hayas hecho nada,
Pero si sabes que Él tiene algo en tu contra, no debemos nosotros ofrendar. Y cuando hablo de ofrenda no es solamente de la parte económica o material. Es también nuestra devoción, nuestra dedicación, nuestro servicio, nuestro tiempo, el ministerio, ¿verdad? Cuando vayamos a hacer algún acto que sea de ofrenda a Dios, si alguien tiene algo en contra nuestra, para que fluya como debe de ser, para que Dios se manifieste como debe de ser, debemos estar reconciliados los unos con los otros. Pero mira qué cosa linda también, que nosotros vamos, y traemos este tema, entonces hay quien piensa y dice, si no le he hecho nada, que venga de acá. Que venga, así es. Yo no le he hecho nada, ¿eh? Así es. Que venga de acá. Así es. Y no, la Biblia nos dice a nosotros que vayamos. Sí. No nos hizo nada, pero nos manda que vayamos. Sí. Es como diciendo, rompe el hielo. Ajá. Si esa persona tiene algo en contra tuya y no tiene la fortaleza o la madurez, quizás, o la sabiduría para venir a reconciliarse contigo, rompe el hielo. Nos toca a nosotros. ¿Por qué? Porque es que el pedir perdón, aun cuando nosotros no hayamos hecho nada, rompe cadenas, abre puertas, rompe lazos y trae unidad. El perdón realmente nos beneficia. Hay ascuas de fuego sobre esa persona. Se amontonarán sobre su cabeza. Se amontonarán cuando tú le pides perdón a una persona que no te ha hecho nada, pero tú sabes que está haciendo algo que está fuera de lugar. Así es. Así es. ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Cómo es la palabra trabajando? Y nosotros decimos, pero ¿por qué yo? Bueno, tú y yo somos los cristianos, tú y yo decimos que somos luz. Amén. Pues tenemos que ir Amén. a que esa luz esté limpia y brillante para Cristo. Así es. Y lo que nosotros hemos recibido por gracia de parte de Dios, también debemos de darlo por gracia a otros. Así es. Amén. Y si Dios no condena, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Nosotros no somos quien para condenar a alguien o para sujetar a alguien como a modo de esclavitud o de un yugo por causa de nosotros no querer otorgarle el perdón. Y yo recuerdo en un momento determinado de mi vida, Satanás llevó a la iglesia a una persona que se propuso en su corazón destruir todo lo que Dios me había dado. Cuando digo todo, es todo. Fue hogar, fue matrimonio, fue ministerio, fue estabilidad, fue tranquilidad, fue todo. Y cuando el enemigo se había salido con parte de lo que él había programado hacer, yo recuerdo que en la noche yo me acosté y yo no podía dormir. Y mi yo humano no toleraba, no admitía estar pasando por aquella traición, por aquella humillación y yo no hacer nada. Pero Dios, que conocía la batalla en la que yo estaba, me inquietó a orar 3 de la madrugada. Yo dije, Señor, el Señor sabía lo que había en mi corazón. Yo estaba tan dolida, pastor, que mi yo humano hasta pensó en venganza. Y el Señor dijo, tienes que perdonar. Y yo escuché la voz de Dios, que me dijo, tienes que perdonar. Hay que entender que uno es un ser humano. Y estos sentidos a veces vienen en contra de lo que tú y yo podemos proyectar. Pero es necesario que nosotros estemos bajo la fuente divina. Porque en esta tierra vamos a pasar todo. Así es. Todos vamos a pasar por ahí y en un momento de molestia, en un momento que alguien me pisó el callo, yo voy a reaccionar negativamente. Así es. Entonces cuando tú vienes a ver si tú no controlas eso que está en ti, va a ser un caos. Así es. Tú tienes que esperar que sea el Señor quien te ilumine, que sea el Señor que te hable. Él nos dice en su palabra, perdonemos,
Pero muchas veces nosotros nos trancamos. Sí, nos cerramos totalmente. Cerramos todo y no queremos oír a nadie. Así es. Entonces Dios tiene que orar por algún lado y decirte, está mal. Así es. Y que esa noche, yo recuerdo que yo me fui al templo a orar. Le dije, no siento, o sea, yo no tenía el deseo de perdonar. Estaba tan dolida, estaba sufriendo tanto por la situación, y el Señor me dijo, niégate a ti misma. Y yo le dije, Señor, estoy en tus manos. Dame la sabiduría, dame la herramienta, y que tu Espíritu Santo me esté dirigiendo en lo que yo debo de hacer, porque en obediencia voy a dar el primer paso. Y así tenemos que trabajar. Y así lo hice. En obediencia. Por eso digo que es un mandato. Dios nos está mandando a perdonar a otro, y aún cuando a veces no lo queremos hacer o no sentimos hacerlo, es una decisión que tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque esto nos trae sanidad a nosotros. Así es. Esto nos sana a nosotros. Allí en Proverbios 17:22 dice que el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Oh, wow. Es decir, que si nosotros pues nos anclamos en el resentimiento, nos negamos a perdonar y a soltar, porque perdonar es soltar, perdonar es dejar ir, perdonar es olvidar. Eso también es perdonar. Amén. Perdonar es decirle a otro con nuestras acciones, lo que Dios hizo conmigo, yo lo voy a hacer contigo. Amén. Y me gusta este proverbio. Dice que el resentimiento enferma el alma y el cuerpo. El perdón rompe las cadenas emocionales. Y hay personas que no perdonan, pero viven esclavizadas del dolor. Se hacen esclavas del dolor. ¿Por qué? Porque se niegan. Pastor, y le voy a decir algo. A mí me ha tocado tratar con muchas personas que tienen su corazón endurecido. Y a veces se encierran como en un cascarón que los endurece, ¿verdad? Porque se niegan. Y tan beneficioso que es perdonar, tan beneficioso que es negarnos a nosotros mismos y actuar no como quisiéramos actuar humanamente, sino como el Espíritu nos guía a actuar. Porque el perdonar nos beneficia a nosotros y trae también libertad a las personas que nosotros perdonamos. Amén. Porque al soltarlos, ¿cómo pudiera yo decir? Al exonerarlos de la culpa, eso les trae también a ellos libertad. Qué triste sería que por nosotros no perdonar a otros y hacerlo y juzgarlos y hacerlos culpables o responsables de por vida, esa otra persona se pierda. ¿Verdad? Así es. Y estamos viviendo tiempos así. Estamos viviendo tiempos donde a veces nosotros que conocemos del Señor, que creemos en Dios, que hemos tenido experiencia con Dios, pero a veces hasta sin darnos cuenta cerramos la puerta de los cielos para los que vienen entrando, para los que vienen llegando. Muchas personas a veces quieren acercarse al Señor, muchas personas a veces quieren entrar a la iglesia, y es la actitud o una mala acción nuestra a veces les detiene el paso. Así es. Y tenemos que ser muy, muy cuidadosos con eso. Dice que el perdón también nos renueva la mente. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos nosotros de buscar a través del perdón. Dios nos perdonó a nosotros perdonamos a otros. Esto trae renovación de la mente. Amén. Cuando nosotros nos quitamos carga de arriba, cuando nosotros decidimos liberarnos nosotros y liberar a otros de una culpabilidad, esto trae como una frescura. Esto nos permite tener mejor visión. Esto nos permite saber actuar, enfocarnos mejor en Dios. Mientras el corazón está embotado de resentimiento, esto no va a suceder. Dice que al perdonar, tu mente se alinea con el pensamiento de Cristo. Qué bueno, ¿verdad? Qué bonito. Saber que cuando nosotros perdonamos,
entonces empezamos a entrar en una dimensión espiritual donde estamos alineados con Cristo. Empezamos a sentir como Él, empezamos a pensar como Él y empezamos a actuar como Él. Amén. ¿Iba a decir algo, pastor? No, sigue hablando que te estoy diciendo. Dice también que cuando nosotros perdonamos, se rompe el ciclo de trauma y de la venganza. ¿Y por qué dice que se rompe el ciclo del trauma y la venganza? Porque hay ocasiones en el que, voy a poner un ejemplo, hay personas que traen frustraciones del pasado, traen traumas de algo que le aconteció en el pasado. Y somos esclavos hasta que decidimos perdonar. Cuando perdonamos de todo corazón, se rompe el ciclo del trauma y pasamos a un nuevo nivel, a una etapa de bendición, de renovación, de restauración en nuestra vida. Porque ya no estamos anclados en el daño que me hicieron, sino que podemos glorificar a Dios por un nuevo comienzo, por una vida sana, por una vida restaurada. Y es importante. Amén. Mira, he visto también gente que dice, la palabra de Dios dice, mía es la venganza. Pero hay mucha gente que toma ese término y lo hacen propio. Y no lo quieren soltar. ¿Por qué? Porque el hombre trata de vengarse de lo mínimo que tú haces, se trata de vengar siempre. Amén. Pero para todo aquel que quiere la oportunidad de que Cristo ministre en tu vida, esto nos lleva entonces a un rendimiento de que debemos negarnos a nosotros mismos para agradar a Dios. Amén. Porque es la única manera. Si yo me voy a dejar por los males que me hacen, por aquel que está planificando hacerme mal a mí, pues entonces me llenaría de una cosa que no nos agrada, y de la venganza. Entonces, en vez de caminar en paz, por donde camino pendiente a lo que aquel hace, a lo que aquel está pendiente de hacerme, a lo que aquel dijo que iba a hacer. Y como cristianos no debemos de tener ese sentir en nuestras vidas. Así es. Porque nosotros somos libres y Cristo es la luz en nuestros corazones. Amén. Y para que la luz nuestra fluya y alumbre al pecador, pues nosotros no podemos echarnos esa carga. Así es. Por eso es que es necesario que perdonemos. Por eso es que es necesario que nos rindamos a los pies de Cristo, para que sea el Señor quien nos guíe por donde caminamos y hagamos ese camino lumbrera. Como dice el Salmo, no me acuerdo exactamente la palabra, pero sí, lumbrera a nuestros pies, para que no tengamos problemas y no nos soltemos de las manos del Señor. Amén. Amén. Es importantísimo el perdón. Yo recuerdo la historia allí cuando aquella mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio y la llevaron a Jesús y la querían apedrear. Y él dijo, el que sea sin pecado, que tire la primera piedra. Y dice que en el momento todos soltaron las piedras y se fueron. Se marcharon. Y él le dijo a ellos, ¿dónde están los que te acusaban? Y él le dijo, se han ido. Pues vete y no peques más. Ahora, él tuvo con ella un acto de misericordia, de perdón, de benevolencia. Cuando nosotros perdonamos, nosotros estamos demostrando que estamos mirando con ojos espirituales. Aquellas personas que querían apedrearla no estaban mirando como Jesús. Entonces, cuando nosotros nos posicionamos en el lugar de juzgar a otros, nos estamos olvidando que nosotros somos seres humanos también. Que nosotros también cometemos errores. Que nosotros cometemos también pecados. Que nosotros también le fallamos a menudo a Dios. Y siempre que le fallamos a Dios y vamos delante de Él en oración, Él nos perdona. Qué bueno es cuando nosotros sentimos que Dios nos ha dado a nosotros el perdón. Mira, este simbolito que tenemos aquí, es bonito porque siempre estamos acusando.
Señalando a los demás. señalando a los demás. Ponemos a Dios testigo y apuntamos y señalamos, pero no olvidamos que hay 3 dardos Que nos apuntan señalan a nosotros. Para que antes de yo sacar juicio y sacar estas cosas, te mires en el espejo bíblico. Para que tú entiendas que según tú acusas, a ti mismo te van a acusar a ti. Amén. Así es. Así es. Y allí en Filipenses, cuando dice en Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Esto pudiéramos entenderlo de varias maneras, pero yo quisiera que pudiéramos analizarlo desde este punto de vista. Cuando nosotros no nos olvidamos del pasado, nos anclamos en el presente. Nos frustramos. Sin embargo, aquí está diciendo olvidándonos. Olvidando ciertamente lo que está atrás. El pasado ya pasó. El pasado no nos corresponde a nosotros. Con lo que ya pasó no podemos hacer absolutamente nada que no sea soltarlo y extendernos a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros en lo que viene, en el presente y en el futuro. Y nosotros tenemos también que aprender a saber que el perdón no cambia el pasado, eso es real, pero cambia tu relación con lo que sucedió en el pasado y con lo que estás viviendo ahora. No podemos cambiar el pasado. Y incluso el que perdonemos no cambia el pasado, pero sí nos ayuda a vivir un presente y un futuro diferente. Sin embargo, la vida cristiana es una vida que tú y yo debemos vivir al presente y al futuro. Del pasado uno no debe ni acordarse. Uno no tiene que mirarlo porque el pasado ya pasó. Ya pasó. Y no nos corresponde. No nos corresponde y no te puedes quedar en el pasado. Porque la vida cristiana es presente y futuro. Presente, ¿qué es lo que estás haciendo hoy día? Y el futuro, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Estarás tú sirviéndole al Señor como le estás sirviendo en el día de hoy? Esas son las preguntas que te deben de preocuparte y decirle al Señor, yo quiero vivir este presente, mañana, pasado y el otro día también. ¿Por qué? Porque Dios vino a darnos vida en abundancia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y es tan beneficioso perdonar, porque el perdón incluso, fíjese que incluso el perdón es un acto de fe. El perdón es un acto de fe que deja atrás el pasado que te detenía y te ayuda a caminar una vida victoriosa en Cristo. Amén. Amén. Sí. El perdón también es un acto de fe. Nos permite vivir una vida plena en Dios. Pero depende de nosotros también. Pero es que cuando tú no perdonas, tú no puedes avanzar. Tú lo que vas a vivir una vida ahí enganchada y no vas a poder salir de ella hasta que tú perdones. Así es. Y eso está claro. O sea, Así es. nosotros queremos vivir vida en abundancia. Entonces, la mejor forma de yo vivir una vida en abundancia es bajo la obediencia Amén. del Espíritu Santo Amén. a lo que hoy día yo vivo. Amén. Porque es muy fácil quedarme en casa y decir, mira, yo con esa gente yo no voy para ningún lado. Pero uno mismo se está trancando, uno mismo no se está poniendo, se está poniendo un muro que no avanza. Y le echamos la culpa a aquel, le echamos la culpa al otro. Hacemos responsable a todo el mundo. Sí, pero, Y no nos analizamos nosotros mismos. pero si realmente queremos avanzar, tenemos que soltar todo eso Ujú. para que no sea pie de tropiezo a nosotros. Así es. Porque este mundo es grande. Y tú dices, si no gozo aquí, gozo por allá. Pero yo te voy a decir lo siguiente, si tú no gozas aquí, es porque tú mismo te estás hundiendo, es porque tú mismo te estás quedando en ese muro, lamentándote, y no miras arriba y no miras hacia el frente de que Cristo te quiere perdonar, para Así que es. tú perdones a otro. Así es. Así es. Gloria a Dios. Así es. El perdón nos libera, nos beneficia. ¿Por qué? Porque nos hace libre de la esclavitud, nos hace libre de los traumas, nos hace libre de enfermedades, nos hace libre también de la amargura.
Y en Hebreos, allí en Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice, mirad bien, que no brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando habla de esto, nos está dejando ver que la amargura es contagiosa. Cuando nosotros estamos amargados, suele suceder, por ejemplo, uno amanece enojado, airado o amargado y todo el que está en la casa se contagia por nuestra conducta. Cuando hay un corazón lleno de raíces de amargura, eso va a contagiar a las familias y de las familias, a todas las personas con las que se tenga contacto. Porque es que la amargura es contagiosa, es destructiva. ¿Me entiendes? Entonces, si nosotros sabemos cuál es la cura, si nosotros sabemos cuál es el remedio, que es el perdón, ¿qué hacemos nosotros enfermos? ¿Qué hacemos nosotros contaminados? Si Dios a nosotros nos dio, nos enseñó cómo adquirir, cómo obtener esa sanidad que necesitamos. El perdón nos beneficia a nosotros. Así es. Y beneficia a los que están a nuestro alrededor. Dice que el perdón detiene el avance de esa raíz de amargura. Que es tremendo. Ahorita yo hablaba con mi hijo cuando estábamos en el hogar y yo le decía, ¿qué tú crees acerca de la raíz de amargura? ¿Qué tú crees? Pero le preguntaba, ¿cómo se llama? ¿Qué lo que hay en las raíces? ¿Qué es lo que hace que la raíz crezca, se expanda y crezca un árbol? Y él me decía, la savia. Digo, sí, es la savia. Entonces, si nosotros sabemos cómo cortar el mal de raíz, como decimos los cubanos, ¿qué hacemos que no lo ponemos en práctica? ¿Usted sabe cuántos matrimonios se han destruido y se están destruyendo hoy en día por falta de perdón? ¿Cuántos hogares hay fragmentados en este momento por la falta de perdón? ¿Cuántos hijos se van del hogar por la falta de perdón? Sea que los padres le hayan hecho algo a ellos o no se han puesto de acuerdo y por la falta de perdón se van del hogar en rebeldía muchas veces. ¿Entiendes? ¿Cuántas relaciones hay incluso dentro de las iglesias? Oveja, pastor, pastora, ovejas y demás, por la falta de perdón. Entonces, es mucho lo que está aconteciendo en este tiempo por algo tan simple. Una palabra que solamente tiene, qué sé yo, 5 letras. 6 letras. Es algo simple. No es algo que nos va a costar, no nos cuesta toda una eternidad. Es solamente entender lo importante que es perdonar. Que si Dios lo hizo con nosotros, también nos los enseñó a través de Jesucristo para que nosotros lo hiciéramos para con los demás. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros pedir perdón? ¿Y por qué nos cuesta incluso aún más perdonar a aquellos que nos han ofendido? El ego, el orgullo, el falso concepto del amor propio. No, yo sí no. Porque creen que es vergüenza, que es una vergüenza, o que eso nos va a poner en un nivel bajo. Y no es así. La Biblia misma dice que el que se humilla será enaltecido. Mira, es de hombre reconocer que somos seres humanos para perdonar y ser perdonados. Amén. Porque todo el mundo quiere que lo amen. Amén. Y todo el mundo exige cierto amor. Eso es lo que se mira. Amén. Yo necesito ser amado y a que necesita que también lo ame. Que se le ame, claro. Pero, a veces queremos recibir y sí, no dar nada. Pero entonces decimos, si nos ponemos nosotros en ese lugar, o sea, aquel me pide amor, pero me amo yo. Me amo yo mismo para yo darle amor al que está allí. Así es. Es que sencillamente tengo un concepto de que el amor no entra en nuestro corazón. Sí. ¿Y sabe qué, pastor, también? Que a veces nosotros no nos perdonamos ni a nosotros mismos. Así es. Hay veces que cometemos un error. Hay veces que pecamos, que le fallamos a Dios o le fallamos a alguien
y delante de la persona, pues como que nos ponemos yo diría que una careta de que estamos bien, estoy fuerte, estoy firme, soy manso, soy piadoso, soy fiel, pero cuando vamos delante de la presencia del Señor y en la intimidad con Él, nos estamos censurando día tras día. Nos creemos inmundos, nos creemos impuros, nos sentimos sucios, porque no nos perdonamos a nosotros mismos. Mira en mi mente aquella escena que Jesús tenía con el rico. Sí. El rico viene donde Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo yo que hacer para ganar la vida eterna? Primero le pregunta a Jesús, ¿a quién tú llamas bueno? ¿Por qué? ¿Por qué tú llamas bueno? Porque solamente hay uno bueno en el cielo, el Padre. Amén. Pero Jesús le dijo, los mandamientos los has seguido. Y Jesús no se los refutó en ningún momento. Él dijo que sí, mira, se los aceptó. Pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y ven, sígueme. Fíjate que para este hombre rico se hizo eso imposible porque dice que tenía mucho asunto material que aguantar. No los podía vender, no los podía sacar de su vida y se sintió triste el hombre. Ahí que viene la palabra que Jesús le dice que difícilmente entrará en el reino de los cielos una persona rica. ¿Por qué? Porque no quieren despojarse. Así es. Es tanto lo que han adquirido que eso les cuesta darlo a aquel que necesita. Así es. Dice allí en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y nosotros que hemos conocido al Señor, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, debemos de ser imitadores de Él. Y Él nos dejó ejemplo a nosotros. Él nos enseñó. Y sabe que Dios se agrada de un corazón perdonador. Dios se agrada de hombres y mujeres que sean capaces de perdonar a otros, así como Dios lo ha hecho con cada uno de nosotros. Porque al perdonar, nos parecemos más a Cristo. Amén. Cuando perdonamos, le demostramos a los demás que verdaderamente Cristo mora en nuestras vidas. Amén. De que Dios es real. ¿Cómo nosotros podemos hablarle a alguien de Dios? ¿Cómo le podemos predicar el Evangelio si no le estamos demostrando que hay un cambio y una transformación en nuestras vidas? El perdonar es una evidencia de que nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo. El perdonar es algo bien, pero bien importante. Y el tiempo ha transcurrido y a mí me gustaría, Pastor, ¿usted iba a decir algo? No, siga. Compartir un poema en esta tarde, si se pudiera poner un fondo musical. Aleluya. Aleluya. Yo quiero compartir un poema que está titulado El perdón es medicina. Y luego pues vamos a estar orando por esas personas que nos escuchan en esta tarde, que quizás han estado batallando con falta de perdón. Estoy hablando a aquellas personas que quizás alguien te hirió, alguien te dañó, alguien te ofendió y no sientes el perdonarle, no sabes incluso cómo hacerlo, pero esta tarde, esta palabra ha sido para ti. Así que deja que Dios trate con tu vida a través de su Espíritu Santo y da el primer paso, porque el perdón te beneficia. Gloria a Dios. Amén. El perdón no es un signo de flaqueza, es fuerza pura en el alma que tropieza. Es bálsamo que sana la herida, remedio santo que restaura vida. Es medicina, es copa de amor, ungüento eterno que quita el dolor. No borra el pasado, pero lo redime, y al alma cansada le da lo sublime. Perdonar no es olvidar la ofensa, es soltar el peso que a Dios no complace. Es romper cadenas con llaves divinas, es libertad que al corazón ilumina. Es abrazar la paz que no se compra. Es cruzar la tormenta con fe que asombra. Es decirle al alma, vive y reposa,
ya no más espinas, crece otra rosa. El perdón no nace del orgullo herido, sino del amor del Cristo rendido, aquel que en la cruz sin condiciones pidió por sus verdugos con oraciones. Perdonar es medicina del cielo, cura el alma, aligera el duelo. No es regalo para quien te falló, es bendición para quien lo otorgó. Amén. Que Dios les bendiga en esta tarde. Eso sí que está bonito. Aleluya. Oye, hemos hablado del perdón. Y hay un teléfono aquí que tú me puedes llamar, 267-527-1680. Si tienes alguna petición, tú puedes llamar a ese número. Si tienes algún problema, puedes llamar a ese número. Y en cualquier otra situación que tengas, tú puedes también llamar en ese número. Y podemos orar contigo, podemos orar por ti, podemos orar por esa petición, por alguien que tú quieres que Dios sane, que Dios trabaje con ellos. Amén. Está la línea abierta para que tú nos llames. Vamos a orar para que Dios sea quien dirija a todo hombre y que aprendamos a pedir ese perdón. Amén. Que no nos dejemos llevar nada más por el orgullo. Amén. O sea, todo hombre debe de perdonarse. Amén. Todo hombre debe de buscar la oportunidad para perdonar al que le ofende, al que le hiere. Y aun si no te ha hecho nada y tú crees que tiene algo contra ti, ve y perdónalo. Pide perdón. Amén. Porque eso es así. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Aleluya. clamo, Padre amado, para que este perdón llegue a todos aquellos seres que te necesitan. Sí, sí. Señor, que seas tú quien diría al ser humano y que en su corazón tú pongas esta palabra, mi Dios, para que pueda perdonar a que le ofende, para que pueda perdonar a que lo quiere sacar, a aquel que quiera hacer destruirlo, Padre amado. Tú eres el único que conoces el corazón de cada uno de nosotros, mi Dios. Hay mucha gente, Padre, que está herida. Hay mucha gente, Señor, que no se esfuerza por sacar este rencor que tiene en su corazón, Padre amado. Pero tú eres un Dios justo, mi Dios. Tú eres un Dios de poder, que conoces al ser humano, que conoces, Señor, aleluya, quién necesita este perdón y a quién debemos perdonar, Padre amado. Muchas veces lo leemos en tu palabra, mi Dios, pero hacemos caso omiso, Señor, de que hay que perdonarnos, Señor. Lo vemos en la cruz del Calvario. Tú perdonaste a todos, Señor amado, pero cuando venimos a la vida real, mi Dios, lo primero que decimos que lo perdone Dios, y eso no es así, Señor. Como cristianos, estamos llamados a perdonar al ser humano. Amén. No importa la ofensa, no importa el dolor que haya, no importa qué vergüenza si hay alguna, mi Dios. Solamente tenemos que acudir a perdonar. Aleluya. Para ser perdonados debemos de perdonar, mi Dios. Para ser perdonados debemos de perdonar, Señor. Y aún entre cristianos, Señor, aleluya, que muchas veces no nos queremos ni mirar, Padre amado. Ten misericordia, Padre, para que entre cristianos, mi Dios, aprendamos a perdonarnos, para que podamos darle perdón, para que podamos dar amor, mi Dios, a aquel que nos mira, que nos estudia, Señor, que está pendiente su mirada en lo que nosotros